La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Cafetera. Al calor de la última desvirtualización he decidido por fin hacerme mecenas. No sé por qué he tardado tanto, porque siempre he tenido claro por qué quería ser mecenas. Soy uruguaya y hace 15 años emigré a Ibiza por amor y necesidad. Y me he quedado por deseo y voluntad. Empecé a escuchar La Cafetera en un momento personal marcado por las pérdidas y los cambios. Es por eso que ir hacia el bus y oír: si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola, significó muchísimo para mí. Así que tengo que daros las gracias por recuperar en mí el sentimiento de pertenencia que no había tenido desde la salida de mi país. Soy porque pertenezco. Larga vida a La Cafetera y a la resistencia. Un abrazo enorme. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. You obey, you will be safe. If you obey, you will be safe. Alter your course to 360 degrees immediately. Over. Porque nadie puede arrogarse como un derecho a asesinar a alguien. La primera condición para construir la sociedad civilizada y democrática en la que hay que convertir a Colombia. Salgamos, por tanto, todos y todas a marchar este 26 de julio contra el asesinato como manera de tramitar las diferencias entre los colombianos. Yes, to global friendships. We stand united, young and old, as citizens of the UK, citizens of the world, and we say yes to Europe. We will not be silent. España necesita ya un gobierno de coalición de izquierdas que asuma que los derechos sociales tienen que ser el eje de gobierno. El PSOE dice que el único escollo que evita ese gobierno soy yo. He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos y que la propuesta, lógicamente, la va a hacer Unidas Podemos. Tenemos que hablar de muchas cosas, tenemos que hablar de del programa del próximo gobierno, que tiene que pasar necesariamente, hacer frente a todas esas reformas que necesita nuestro país, y lo que estamos convencidos es que vamos a alcanzar un acuerdo que, además de esperanza, pero también que lo que haga sea dar respuesta a todos los millones de personas que el 28 de abril votaron porque en España hubiera un gobierno de progreso. Nosotros no podemos renunciar a defender sin complejos a España. ¿Os podéis creer que España se merece un presidente que considere que los que llevan una bandera de España son fachas? A los que se sienten acomplejados, como vemos nosotros en Cataluña, ¿verdad, David? Al Partido Socialista, acomplejados por defender España, acomplejados por defender la lengua que nos une a todos los españoles, que es la lengua española. No podemos dar ni un paso atrás. Y por eso, desgraciadamente, el sanchismo va a seguir haciendo lo que mejor sabe, que es pactar con los populistas de Podemos y con los nacionalistas. Queremos hacer una consulta en estos próximos días para que la militancia mandate a la dirección en relación a las decisiones que tenemos que tomar respecto a la conformación o no
de diferentes acuerdos progresistas y posibles gobiernos de coalición entre el Partido Socialista y nuestro grupo parlamentario. We are doing more than we can. We are not the ones who are not doing enough. It is the people in power, the politicians, the business leaders and the media who are not doing enough. And they are the ones who should feel responsibility. I will never give up, and I hope that you will not either. Muy buenos días, cafetera. Pues ya está aquí el debate de investidura. Hoy comienza no solo un debate en España, sino varios. Pues son varias las cosas que se van a dirimir a partir de hoy. El debate de investidura es una sesión del Parlamento español en el que el candidato a presidente de gobierno tiene que convencer con su discurso a los parlamentarios españoles de que les den su voto. Si lo consigue, será el próximo presidente, y si no, tendremos que hacer otro debate de investidura o volver a elecciones. Lo normal en todo caso, como ya sabe todo el mundo, es llegar a este punto, llegar a este debate con todo pactado. De momento, de forma que las sorpresas solo son para nosotros. Pues ellos a esta hora muy probablemente ya saben por dónde va el sentido del voto. Pero como decía al principio, en esta ocasión son varias las cosas que están en juego. En primer lugar, vamos a comprobar la capacidad real de los partidos de izquierdas para llegar a un acuerdo. Una vez que Pablo Iglesias anunció el viernes que daba un paso atrás a la exigencia de estar dentro del gobierno, toca ahora comprobar la verdadera voluntad del Partido Socialista para mirar hacia la izquierda. Y veremos a ver cómo acepta los votos del partido de Podemos a cambio de las otras peticiones que le hayan podido formular. Eso en lugar de mirar hacia la derecha, como ha hecho el PSOE en otras ocasiones. ¿Y no le va a resultar sencillo al PSOE? Pues en su discurso de hoy tiene que hacer guiños visibles a partidos nacionalistas y también a otras opciones de las que espera su apoyo. La responsabilidad es alta porque este será el primer gobierno de coalición de izquierdas desde la República. Quizá esa etiqueta ha inquietado tanto a la izquierda atemorizada como a la derecha envalentonada, pero no es una etiqueta menor. Porque además debe ser honrada. Y para ello tienen ahora la obligación de impulsar medidas verdaderamente de izquierdas, y no que coqueteen con el liberalismo de tercera vía que ha permitido al PSOE utilizar la máscara social para esconder otros intereses espurios. Ahora tendrán que estar a la altura, y no va a resultar sencillo, tampoco para Podemos, que aunque puede haber conseguido llevar al 15M al Consejo de Ministros, va a tener que convivir con la promesa incumplida hasta este momento del Partido Socialista de revocar la reforma laboral, o el compromiso de reducir el déficit que tiene el gobierno de Sánchez, un compromiso que Podemos dijo en campaña que no iba a cumplir. Así que conciliar ambas cosas va a resultar muy difícil. ¿Quién será el primero que incumpla? Aunque que nadie se lleve a engaño, porque no solamente se examinan los partidos progresistas, los partidos de izquierdas. Hoy comienza un examen también para la oposición política. Algunos medios españoles lo apuntan ya esta mañana. Este es el mayor examen para el Partido Popular en su batalla contra Ciudadanos, pues ambos se están jugando hoy el espacio político de la oposición. Así que tienen muchas miradas puestas sobre ellos. Pues además de tener que criticar el hipotético nuevo gobierno, tienen que atacarse el uno al otro para ver quién lidera la oposición. Así que las piezas están sobre el tablero y comienza la partida de ajedrez. Buenos días, cafetera. Muy buenos días, mundo, en una sociedad que ya mira con ilusión las vacaciones por llegar. Algunos de los oyentes de este programa ya están de vacaciones, ya nos hacen llegar sus imágenes desde la playa o desde la montaña en su retiro vacacional. Bueno, un abrazo muy fuerte para todos aquellos que todavía no lo tienen ni siquiera en previsión, ni siquiera en agenda, que todavía no lo tienen en el horizonte, ya llegarán. Al final a todo el mundo le acaban llegando, que sean pequeñas, algún rato para algún tiempo para descansar. Bueno, un saludo muy especial para todos los que se incorporan a esta hora al programa y lo hacen con ese hashtag #lacafetera InvesTicTac. #lacafetera InvesTicTac.
#La Cafetera, InvestigTac. Este es el hashtag con el que vamos a organizar la conversación en las redes sociales, en Twitter, y lo hacemos con la compañía de María Navarro. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. María viene expectante. viene como con mucha... Bueno, es que después del anuncio de Pablo Iglesias se ha dado toda la vuelta. Ya el viernes se produjo un terremoto político muy, muy interesante con el anuncio de Pablo Iglesias. Fue a mediodía, ¿no? Uh-huh. Mediodía, yo creo que se conoció aproximadamente, a mediodía, y empezó a tener repercusión por la tarde. Pero la decisión, el paso atrás de Iglesias en esta exigencia de formar parte del gobierno, de formar parte del Consejo de Ministros, si eso resultaba un impedimento. Las palabras tuvieron una gran notoriedad. España necesita ya un gobierno de coalición de izquierdas que asuma que los derechos sociales tienen que ser el eje de gobierno. El PSOE dice que el único escollo que evita ese gobierno soy yo. He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos y que la propuesta lógicamente la va a hacer Unidas Podemos. He trasladado esto a Pedro Sánchez y he pedido a Pablo Echenique que traslade al Partido Socialista nuestra voluntad de negociar ya un gobierno de coalición de izquierdas, un acuerdo integral, programa y equipos para sacar adelante la investidura la semana que viene. Así que, bueno, con estas palabras, claro, hubo un terremoto, decíamos, telúrica, política, la española, que de pronto se convulsionó, porque Pablo Iglesias, la verdad es que no estaba en las quinielas este asunto. Alguien tenía que dar un paso atrás, era la única manera de desbloquearlo. ¿Y quién lo podía dar? No era tan sencillo, porque asumir esto ha cambiado muchas cosas. A mí, ya lo decía en el vídeo de Infolibre, por una parte creo que ha sido una jugada muy ingeniosa, muy ingeniosa. Es verdad que lo que nos está augurando muy probablemente es un relevo de Iglesias a medio plazo. Hoy lo decía Espinar en el diario.es, en un texto que ha escrito en el diario.es. Muy probablemente nos está augurando algún tipo de movimiento en Podemos más tarde o más temprano. Y es verdad que si entrase Irene Montero, que es la número 2 del partido, si entrase en el Consejo de Ministros, esto le estaría asegurando una cierta transición tan tranquila en el liderazgo de Podemos en sustitución de Pablo Iglesias, si es que esto se diese en los términos en los que se especula o en los que especulaba el propio Espinar en el diario.es. Así que con este paso atrás, bueno, en cierta forma garantiza que Podemos pueda estar en el Consejo de Ministros, que Irene Montero pueda liderar esa oposición, no sé si con una vicepresidencia, veremos a ver en qué se concreta este pacto, pero es una renuncia que en todo caso ha descolocado a muchos, que decían algo que no le va a permitir el ego de Pablo Iglesias. La arrogancia de Pablo Iglesias no le permitiría jamás dar un paso atrás. Es la segunda vez que lo hace, la segunda vez que despeja la ficha del Consejo de Ministros. Veremos cuánto se reconoce este movimiento, ¿no? Porque se asumía, ¿no?, que Pablo Iglesias tenía que hacer esto, pero habría que preguntarse cuántos líderes de partidos políticos serían capaces de dar este paso atrás. Además, yo creo que es un paso atrás, pero también hacia adelante, hacia la investidura, ¿no? Es un paso hacia atrás en la figura de Pablo Iglesias, pero también es un paso hacia adelante en que la investidura pudiese llevarse a cabo, ¿no? De hecho, bueno, todavía están las negociaciones. Ayer publicaba el diario.es a ultimísima hora, sobre las 12:30 de la noche, que todavía no había acuerdo, pero que iban a continuar las negociaciones hoy por la mañana, así que veremos. Bueno, vamos a ver, porque en los mentideros de los oscuros callejones de la corte madrileña se especula mucho a estas horas si saldrá el gobierno en primera votación, en segunda, dan más por hecho que será en la segunda votación, en la del jueves, también por mayoría simple. También se especula mucho sobre si habrá o no acuerdo, porque aquí todo el mundo está dando por hecho que tiene que haber acuerdo. Adriana Lastra dijo que sí, que estaban convencidos de que esto despejaba, pero en el Partido Socialista la decisión de Pablo Iglesias, y yo tuve la oportunidad de hablar con algunas muy altas responsabilidades dentro del Partido Socialista, y no les hacía ninguna gracia el paso atrás, porque les obligaba a tener que aceptar algunos nombres que veremos a ver cuáles son los que propone Unidas Podemos. Pero, según Adriana Lastra, desde el PSOE están convencidos de que habrá pacto. Tenemos que hablar de muchas cosas, tenemos que hablar del programa
del próximo gobierno, que tiene que pasar necesariamente, bueno, pues hacer frente a todas esas reformas que necesita nuestro país, y lo que estamos convencidos es que vamos a alcanzar un acuerdo que, además de, bueno, pues esperanza, pero también que lo que haga sea dar respuesta a todos los millones de personas que el 28 de abril votaron porque en España hubiera un gobierno de progreso. Eso decía Adriana Lastra. Parecía que el acuerdo, bueno, pues no parecía muy complicado, pero en efecto sí que había bastantes especulaciones con cómo había caído este anuncio de Iglesias dentro de las filas del Partido Socialista, porque sí, en efecto había una cierta preocupación en el PSOE por los nombres que pudiera proponer Iglesias tras dar este paso atrás en la reivindicación de entrar en el Consejo de Ministros. Desde el PSOE decían, ¿cómo es posible que esté renunciando a algo que nadie le ha ofrecido y encima tenga buena reputación la decisión? Porque en efecto no podía ser una renuncia, la renuncia era a una exigencia. Pero hay que ver cómo encaja esto el Partido Socialista, cómo le encaja. De momento la mejor reacción tenía lugar con estas palabras de Adriana Lastra, que por lo menos parezca que hay una buena, por lo menos que lo parezca. No, nos consta que no es así, que no están precisamente cómodos en el Partido Socialista, porque ahora ven que lo del gobierno monocolor, claro, hemos pasado hace 15 días, el gobierno de Pedro Sánchez decía que iba a tener un gobierno monocolor. Ahora ya se da por hecho que habrá ministros de Podemos, dado atrás el paso de algo tan importante como el secretario general de un partido político. Pues una vez dado el paso atrás, ahora ya le quedan pocas razones al Partido Socialista. ¿Cómo va a volver a decir que no? Pero es que si Irene Montero entra en el Consejo de Ministros, hay mucha gente en el Partido Socialista que está incomodándose en el asiento. Es la número 2, la cuarta persona más votada dentro de Podemos. Es una persona, digamos, y es una extraordinaria parlamentaria. En esto sí que no hay mucha duda, ¿no? Gabriel Rufián escribió un tuit al hilo de los comentarios después muy machistas que se han sucedido después de saberse que Iglesias daba un paso atrás y que muy probablemente Irene Montero entraría en el Consejo de Ministros, que en todo caso está por ver. Pero Gabriel Rufián, contestando a esos comentarios, decía: Irene Montero, licenciada en Psicología, máster en Psicología de la Educación, doctorando en Formación en Profesorado Universitario, una residencia concedida para Harvard y de las mejores parlamentarias que he visto en 4 años. Haceos así, que tenéis un poco de machismo en la cara, decía Gabriel Rufián, y lo decía con bastante razón. Bueno, es que ahora se ha puesto el peso sobre Irene Montero y ya, claro, si antes se cuestionaba a Pablo Iglesias, ahora hay que cuestionar a Irene Montero. Yo creo que también un poco precisamente por el miedo, ¿no?, a que ella coja más poder, ¿no?, en el partido, y luego también, bueno, pues de cara a un nuevo gobierno. Veremos también qué interpretación tiene la prensa de todo lo que ocurra esta semana, porque de la realidad a la cobertura que veamos, pues habrá un buen trecho. Pero bueno, es verdad, bueno, qué casualidad, ¿no?, que Irene Montero sea mujer y se le cuestione por su posición y por ser la número 2 de Podemos. Bueno, no es solo por ser mujer, porque nadie le dice a Rocío Monasterio, nadie etiqueta a Rocío Monasterio como la mujer de Espinosa de los Monteros. Por lo menos no se hace de forma frecuente, se cuenta casi como una cuestión anecdótica. Pero es que Irene Montero es la número 2 de Podemos, la número 2, elegida por los inscritos. Así que en todo caso se deberían culpar. No es la mujer de Pablo Iglesias, es la número 2 del partido, que ya tenía vida política y de hecho por eso conoce a Pablo Iglesias. Pero, en fin, bueno, el caso es que sea como fuere, ese es otro de los debates paralelos que se encuentran sobre la mesa, pero que no tiene alcance político, tiene un alcance más bien de retrato sociológico sobre nuestro país, pero que va a colocar en la mesa del Consejo de Ministros muy probablemente una serie de nombres que tendrá que aceptar el Partido Socialista, que tendrá que negociar, y no todos resultan cómodos para el PSOE. Hay mucho debate en torno a eso, pero saben que les ha pillado con el pie cambiado la decisión de Pablo Iglesias y ya no les queda más remedio que aceptar. Ahora, ¿cómo queda Pedro Sánchez después de que hace 15 días hablase de gobierno monocolor y ahora tiene un Consejo de Ministros, el primer gobierno de coalición de izquierdas desde la República? Esto es una anomalía en España y por eso, como decía antes en la apertura del programa, es una anomalía, es una etiqueta, primero, que van a tener que honrar, y no va a ser sencillo. La apuesta por el déficit que tenía este gobierno, la promesa que tiene ante Europa, el PSOE ha dicho que la va a cumplir y Podemos dijo que no la iba a cumplir. Así que van a tener que conciliar, van a tener que ponerse de acuerdo en cosas, en materias como esa, tanto como la reforma laboral, por ejemplo, que el Partido Socialista argumentaba que tumbaría una vez llegase al gobierno.
y ahora veremos a ver cómo conviven con materias como esa dentro del Consejo de Ministros, que era una de las preocupaciones precisamente de Pedro Sánchez para no incorporar a Iglesias dentro del Consejo de Ministros. Pero en todo caso es una alta responsabilidad para la izquierda, el primer gobierno de coalición de izquierdas desde la República, y para ello tendrán que honrar esa etiqueta e impulsar medidas realmente de izquierdas que no coqueteen con el liberalismo. Así que, bueno, el reto es muy importante y está por delante. Además de estos retos, los retos para la oposición. Ahora se van a tener que disputar en esta batalla dialéctica las derechas que se encuentran compitiendo por un mismo espacio político, Ciudadanos y el Partido Popular. Mientras intentan hacer ver que su antagonista real es la izquierda, el gobierno de Pedro Sánchez, pero en realidad tienen que mantenerse en una delicada línea de agresiones soterradas entre PP y Ciudadanos. Mañana vamos a tener un debate de investidura. Iba a decir de envergadura, pero me temo que no. Un debate de investidura en el que vamos a ver, efectivamente, de todo ese proyecto del Partido Popular, de forma sucinta, sujetado a los tiempos que nos deja el reglamento del Congreso, explicar el proyecto de qué España quiere el Partido Popular. Y va a haber un contraste. En el debate de mañana vamos a ver que solo hay dos modelos. Solo hay dos modelos en la política española. El de la España cogida con alfileres que quiere malvender Sánchez para seguir mandando él, y la España moderna, unida y con grandes retos que queremos aprovechar y defender desde el Partido Popular. Esos son los dos debates, son los dos modelos que vamos a tener y son los dos modelos que todo el mundo va a poder contrastar. Así que el Partido Popular enarbolando la bandera de la única oposición, los únicos. Nosotros, los del PP, dos modelos, el del PSOE y el nuestro, los demás son todos invitados. Mientras algunos intentarán hacer mucho ruido. Nosotros no podemos renunciar a defender sin complejos a España. ¿Os podéis creer que España se merece un presidente que considere que los que llevan una bandera de España son fachas? A los que se sienten acomplejados, como vemos nosotros en Cataluña, ¿verdad, David? Al Partido Socialista, acomplejados por defender España, acomplejados por defender la lengua que nos une a todos los españoles, que es la lengua española. No podemos dar ni un paso atrás. Y por eso, desgraciadamente, el sanchismo va a seguir haciendo lo que mejor sabe, que es pactar con los populistas de Podemos y con los nacionalistas. Yo no sé este teatro que han estado haciendo, o este culebrón del sillón que están protagonizando Sánchez e Iglesias, si puede engañar a alguien, pero son los mismos socios que pactan a nivel local y autonómico, pactando a nivel nacional. Es curioso que digan nosotros que defendemos a España. Bueno, pues parece que la pueden defender más a esta España desde el Partido Socialista, que tiene más votos, que obtuvo más votos el 28 de abril que Ciudadanos. Yo creo que esto de arrogarse el defender a España creo que ya no cuela, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, más que nada porque no puedes salir como abanderada de defender España, bueno, pues teniendo los votos que tienes, ¿no? Y sin contar además con que el resto de partidos también están defendiendo una manera de país, ¿no? Entonces, bueno, pues criticar el nacionalismo ejerciéndolo, pues tiene un poquito de contradicción. Pues el discurso centrado con el epicentro de la discusión en Cataluña, esto muy probablemente es lo que tratará de hacer Ciudadanos a lo largo de la jornada, a lo largo del debate de investidura. Cataluña como eje polémico en este país. La verdad es que de todo lo que ha ocurrido en estos días hay que destacar que se ha jugado con bastante ingenio, tanto Pedro Sánchez como después Iglesias con ese último regate, pero Sánchez ha jugado con bastante ingenio el discurso público por dos razones. Cuando dijo en aquella entrevista que el impedimento era Pablo Iglesias, le redujo el espacio político en el que podía desenvolverse. Era muy difícil que Iglesias siguiese reivindicando ser ministro cuando le habían acusado de ser el principal escollo. Pero es que Pedro Sánchez hizo algo más. Le acusó también de ser un impedimento por su discurso en Cataluña. Y con esto lo que consiguió Pedro Sánchez es, ante la derecha,
presentarse como una persona de Estado verdaderamente preocupado por el debate catalán. Esto es muy importante porque lo que hace es cercenar las críticas que puede recibir en las próximas horas durante la sesión de investidura, puesto que a ojos de la ciudadanía lo que ha conseguido es colocar el discurso de que él es el gran freno para las aventuras alocadas de un independentismo descontrolado, puesto que ese era el impedimento para meter a alguien como Iglesias en el Consejo de Ministros. Ya hemos dicho a lo largo de todos estos días que las razones que pesan en el Partido Socialista son más bien otras y están repartidas en diferentes áreas, pero Pedro Sánchez colocó con bastante habilidad, puesto que fue recogido por toda la prensa nacional, entre ellos la mayor parte de los periódicos de derechas, colocó el foco sobre la situación catalana. Esto tenía una intencionalidad política, la de, como digo, cercenar el discurso de la derecha en torno a, las posibles complicidades de Pedro Sánchez con el discurso independentista catalán. Así que, en fin, repartidas las cartas como están, es un auténtico tablero de ajedrez donde cada uno coloca las piezas como puede. Es verdad que a última hora Iglesias hizo este regate del paso atrás, pero fue bastante habilidosa la jugada en los últimos días, ha ido siendo bastante habilidosa en términos políticos. Bueno, esto es lo que se refiere a nuestro país, que ahora veréis en las portadas de los periódicos está muy colocado todo este tema, como podéis suponer, pero ya sabéis que además de las portadas y además de la prensa nacional y además de las noticias nacionales, siempre ponemos el foco también en el mundo, despegando un poquito la mirada de nuestro país. Luego, como vamos a tener oportunidad de volver tranquilamente a lo que está por ocurrir en las próximas horas, seguimos ahora a continuación y vemos también los digitales y vemos un poquito qué es lo que se está preparando. 627-002-002. 627-002-002. Es el WhatsApp del programa. Esperamos ya vuestros análisis de todos aquellos que se están uniendo a este debate público que se abre en la cafetera cada mañana. Hoy a través del hashtag Almohadilla la Cafetera Tic-Tac. Almohadilla la Cafetera Tic-Tac. Es el hashtag que estamos utilizando, que ya están utilizando personas como Pablo V, Juan Alix, Dr. Jekyll, Marcos, Abuelín, Top, El Coco, Berca, Graznando, Gonzalo, Espectacular, dice Marcos, bueno, un montón de gente que lo están utilizando ya en las redes sociales, en Twitter, y os pedimos que utilicéis ese hashtag que ya es trending topic a esta hora, Almohadilla la Cafetera, InvesTicTac. Almohadilla la Cafetera, InvesTicTac. Buenos días, Resistencia. Pues en este vodevil de las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, acabo de ver la reacción que ha tenido el PSOE al paso atrás de Pablo Iglesias. Y bueno, y parece que se abre el mar en dos y no sé, me sorprende bastante que le estén regalando tanto protagonismo a Pablo Iglesias, que probablemente lo necesita en estos momentos en su estrategia interna en Unidas Podemos. Y ahora parece que todo se abre y todo es posible cuando me parece que le están aupando a Pablo Iglesias como algo súper relevante, un líder que no puede compartir espacio con Pedro Sánchez por el área sombra. No entiendo muy bien la estrategia esta, pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Los mentes pensantes del PSOE. Un saludo. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Claro, porque en esto es verdad lo que decía Alonso Salinas, en cierta manera el Partido Socialista en tema de estrategia política ahí también, pues ha tenido, una fuga, ¿no? Porque en realidad ha upado el liderazgo en cierta manera también de Pablo Iglesias, asumiendo que es incontrolable y que no, por eso no podría estar, ¿no?, gobernando con Pedro Sánchez. Entonces le están dando, esa parte de liderazgo que aupaba Pablo Iglesias y, que le hacía incontrolable y que le hacía una persona, con valores, ¿no? Yo, sin embargo, creo que ha sido muy hábil en el PSOE, porque se han despejado al, digamos, secretario general del partido rival y tiene algo no solamente de batalla medio-largo plazo, sino que deja descabezado. Otra cosa es que Irene Montero consiga hacerse con el liderazgo del partido, aunque creo que han descuidado el mayor flanco al que tenían que haber estado muy atentos, la creación de Más País. Creo que ese flanco, si se abre,
si termina Errejón fundando ese partido y acaba incorporando a partes de Equo y consigue que tenga proyección nacional, no tiene que presentarse en todo el país, se tiene que presentar en 2 o 3 grandes comunidades autónomas, en Cataluña, tiene que buscar, ya hemos visto las miradas de Ada Colau, ya hemos visto, si consigue ese paso Íñigo Errejón, a quien más daño puede hacer es a Podemos, es a Partido Socialista, no a Podemos. Y con eso el Partido Socialista se ha descuidado, porque ha pensado que su mayor rival era Pablo Iglesias. Y el mayor rival puede venir del espacio político que se está disputando con Pedro Sánchez, ¿no? Pero claro, todo eso es política ficción, porque de momento lo que estamos es ante la sesión de investidura. Y veremos a ver en qué se concreta. Ahora, ¿nos está anunciando esto un cambio en el liderazgo a medio plazo de Podemos? ¿Esto es un paso atrás de Iglesias? Quizá sí, quizá no, porque si algo nos demuestra la política española es que nada es lo que parece. El Partido Socialista dijo que no iba a hacer un gobierno de coalición, que iba a ser un gobierno de cooperación y que no iba a incluir otros nombres que no fueran los propuestos por el Partido Socialista. Ahora ya parece que ese debate se ha aparcado. Pedro Sánchez parecía un zombi de la política. Fue expulsado por la propia dirección de su partido y recuperado después por los militantes. ¿Quién hubiera dicho que este debate se iba a tener al margen de Pedro Sánchez? ¿Quién nos iba a decir que Pedro Sánchez, yo que además he coincidido en unas cuantas ocasiones con él en las tertulias hace ya algunos años, quién nos iba a decir que hoy presidiría este país? Así que la política es incierta, es un misterio, es una caja, la caja de Pandora, la abres, no sabes qué va a salir de ahí. Pueden salir un montón de espíritus encabronados o puede salir algo mucho más manejable. Así que nadie dé mucho por hecho con los movimientos de las últimas horas, porque todo puede cambiar en cuestión de horas, como bien hemos podido comprobar y como bien comprobamos la semana pasada. Estás escuchando La Cafetera. I've grown tired of this game. It's always the same. Bueno, y mientras tanto, en el mundo están pasando cosas, el mundo sigue dando vueltas, sigue girando. Este fin de semana ha habido una protesta en el Reino Unido contra el Brexit. Y esto es interesante porque son europeístas que han salido a defender la pertenencia, la unión al Reino Unido. Ya empiezan a articularse los movimientos. Al principio les dejó con el pie cambiado toda la decisión, todo el referéndum del Brexit y el resultado final, pero poco a poco se van rearmando. Mientras tanto, los conservadores británicos están a punto de elegir al sucesor de Theresa May, a Boris Johnson. Parece que es el favorito y, bueno, quienes le conocen dicen que es una cosa completamente grotesca la elección de este personaje, pero ahí están los conservadores británicos poniendo el foco sobre Boris Johnson. Bueno, pues esto ha provocado una reacción que ha hecho que decenas de manifestantes, centenares de manifestantes, se movilicen en la calle en protestas contra el Brexit, contra la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Together, yes to remain. Yes to freedom of movement. Yes to global friendships. We stand united, young and old, as citizens of the UK, citizens of the world. Y este bloqueo político que se está dando en el Reino Unido, que tiene desconcertado tanto a las naciones de la Unión Europea como a otros aliados internacionales, tiene algunas derivadas. Sabéis que el gobierno británico ha elevado en las últimas horas sus amenazas contra Irán, pero no le ha servido de mucho porque sabéis que la semana pasada fue capturado un buque de bandera británica por Irán. Hoy hemos conocido las conversaciones que dirigían desde los barcos, las conversaciones de radio sobre el petrolero británico incautado por Irán. You obey, you will be safe. If you obey, you will be safe. Alter your course to 360 degrees immediately. Over. Bueno, pues en efecto, después de que se haya elevado, sin embargo, el ex jefe del Estado Mayor Naval ha reprochado a los políticos su falta de atención a lo que sucede en el Golfo Pérsico mientras siguen sumidos en sus guerras con el Brexit y en sus batallas internas, y desde la oposición laborista se ha advertido del peligro de repetir el seguidismo con Estados Unidos que condujo al desastre de la invasión de Irak. Así que mientras el Reino Unido se encuentra en estas batallas, está desatendiendo otros
digamos, otros asuntos internacionales de grandísima trascendencia, como este conflicto que está teniendo soterrado en Irán. Bueno, pues mientras tanto, también el mundo observando con mucha atención uno de los grandes retos climáticos. Hoy es lunes, sabéis que los lunes hablamos aquí de medio ambiente, siempre hacemos un paréntesis, pero claro, hoy teniendo en cuenta que se abre la sesión de investidura y que participa directamente Juan López de Uralde, hoy no estará con nosotros, tendremos que posponer este asunto, veremos. Por cierto, que Juan López de Uralde sigue sonando como uno de los posibles ministros que podrían incorporarse a ese ejecutivo de Pedro Sánchez. Todo eso está por ver, no son más que especulaciones, en realidad a esta hora todavía no hay nada que esté determinado, que esté decidido en ese sentido, pero sí que, bueno, atendiendo al principio de una cierta distancia que marcamos en el programa, vamos a esperar a la semana que viene, dado que con Juan López de Uralde le convocamos aquí en este programa en su calidad de activista medioambiental, ha sido director de Greenpeace, ha participado en numerosas campañas internacionales y nos interesa mucho más esa vertiente que la vertiente política de como diputado, pero como se está, digamos, en estas horas se va a dirimir toda la cuestión de la investidura, pues hoy no hablaremos no abriremos este espacio para el medio ambiente, por lo menos no en la forma de sección, porque noticias relacionadas con la gran batalla del medio ambiente siempre hay. Greta Thunberg, en Berlín, nunca me rendiré. La joven que se ha convertido en una referencia, en un icono contra la desidia de los gobiernos y en pro de la batalla por la defensa del medio ambiente y de la ecología. Y en un icono muy criticado, como todos los grandes iconos, pero a la vez, pues que ha conseguido ser la nueva bandera de la gente joven para luchar contra esta mirada, contra el desinterés de la política y de las grandes multinacionales en la defensa del medio ambiente. Greta Thunberg, nunca me rendiré. We are doing more than we can. We are not the ones who are not doing enough. It is the people in power, the politicians, the business leaders and the media who are not doing enough. And they are the ones who should feel responsibility. I will never give up and I hope that you will not either. Dice Tania, si hicieran a Juancho ministro, podría seguir colaborando en la cafetera. Pues no, muchos nos tememos que no, porque ya tener a políticos en activo, digamos, en el cargo de sus funciones, eso nos impediría, entre otras cosas, poder criticar las cuestiones con naturalidad, pero además seguro que no tendría tiempo para esos compromisos y muy probablemente pues tampoco sería lo más idóneo para intentar hacer una cuestión, pero seguramente pues habrá activistas que pudieran echarnos una mano para comprender mejor esos retos y observarlos con detenimiento, ¿no? Bueno, esto es La Cafetera. Y mientras tanto, claro, porque ser activista en el mundo occidental y ser activista además aquí en Europa, bueno, tiene consecuencias, no resulta fácil porque tienes siempre enfrente a las autoridades y a los grandes poderes económicos, pero imaginaos cómo es hacerlo en lugares como Colombia. Allí, donde asesinan a líderes sociales de forma reiterada. Se ha organizado una gran manifestación para el 26 de julio, llamada incluso desde las autoridades, senador Jorge Robledo, en nombre de la oposición, llamando a la manifestación del 26 de julio contra los asesinatos a los líderes sociales. Porque nadie puede arrogarse como un derecho a asesinar a alguien, la primera condición para construir la sociedad civilizada y democrática en la que hay que convertir a Colombia. Salgamos, por tanto, todos y todas a marchar este 26 de julio contra el asesinato como manera de tramitar las diferencias entre los colombianos. Colombianos, cuenten con que así se persista en la agresiva y falaz campaña de la que somos víctimas por parte de algunos de nuestros contradictores. No renunciaremos a nuestras convicciones ni a luchar democráticamente en pos de hacer la realidad en estos recintos y en el Congreso y fuera de ellos. Enormes dificultades para ejercer el liderazgo en estas acciones,
sociales, políticas, pertenecer a estos colectivos de activistas, muy peligroso en lugares como Colombia, como Guatemala, y por eso se están ahora organizando pues todas estas movilizaciones. El viernes los colombianos van a salir a las calles para respaldar a líderes y defensores de los derechos humanos en el país, para rechazar su asesinato, porque el panorama es cada vez más desolador para estos activistas ambientales. Es que es absolutamente es brutal. El gobierno ha anunciado que la tasa de asesinatos a los líderes ha disminuido un poco, pero aquí ya se ha provocado discusiones por la metodología que se ha utilizado, pero las ONG siguen alertando de que es extraordinariamente peligroso en lugares como Colombia ejercer un mínimo liderazgo en el activismo social y en la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Bueno, pues una gran manifestación que se está preparando para el día que acabe esta semana. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. 627-002-002 es el WhatsApp del programa. 627-002-002. Buenos días, Fernando. Buenos días, María. Sobre lo que comentaste sobre el principio de contradicción, que en la entrevista se refería a Madina. Yo creo que precisamente ese es uno de los motivos por el que la política y los políticos tienen la falta de credibilidad y de prestigio que tienen. Es porque se han pasado ese principio de contradicción por el forro. Y eso hace que ocurra una cosa, que es que la ciudadanía pierde la confianza en el sistema, pierde la fe en el sistema, la capacidad que tiene de solucionar sus problemas, porque no hay coherencia en las propuestas que se hacen. Y yo creo que es uno de los mayores peligros, por no decirte el mayor peligro, que puede sufrir una democracia, que es la falta de confianza en ese sistema. Bueno, saludos para todos, de Félix. Sí, el principio de contradicción, no sé si recordáis, publicaba Esther Palomera, la periodista, un vídeo de Eduardo Madina en el que hacía una reflexión sobre la manera en la que a los políticos se ven, bueno, iba a decir empujados, pero se ven muchas veces obligados a defender las posiciones de su partido, incluso a pesar de que hayan dicho lo contrario pocos días antes. El principio de contradicción lo explicaba Eduardo Madina, es un vídeo de Hot Down, y la verdad es que es muy interesante porque revela no solamente la singularidad de esta actividad política, sino también, bueno, que el malestar que tiene que provocar a cualquiera que tenga dos dedos de frente, un poquito de sentido común, el tener que defender lo contrario a lo que has estado defendiendo solamente unos días antes. Pero es que esto se ha precipitado. Los tiempos se han vuelto tan veloces, tan rápidos, que ahora esto que antes ocurría en semanas ocurre en 24 horas. Así que solamente así se explica que Pedro Sánchez pueda decir hace una semana no habrá gobierno con ministros de Podemos y ahora estemos pensando quiénes son los nombres. Estás formando parte de un guión de serie de Netflix o de, me da igual, HBO, ¿no? Que ya no atendía al principio de contradicción. Yo lo llevaba fatal. Cuando sabía que tenía que decir una cosa, que era la contraria de algo que dije 9 meses antes, te prometo que alguna vez lo tuve que hacer, pero me tiraba 3 días tocado, sin poder explicarme a mí mismo muchas veces, porque eran, vamos a decir, cambios de opinión sobrevenidos con los que yo no estaba de acuerdo, por una posición editorial de mi partido o del grupo parlamentario, ¿no? Esto ahora opera en el ciclo de las 24 horas. No hay principio de contradicción. Puedo decir exactamente lo contrario de lo que dije ayer. Y no tengo miedo de cómo vaya a influir esto en las dinámicas de voto, porque sé que la velocidad de los capítulos en esta serie de la que estamos formando parte todos va a hacer que dentro de 3 semanas ya no se acuerde nadie de esta parte del guión. Y no lo llevaba nada bien. ¿No se acuerda nadie? No, aquí intentamos hacer ese ejercicio precisamente de memoria, pero es verdad que no es tan sencillo, es la actividad política a día de hoy, porque digamos que se han complicado francamente las cosas. Bueno, 627-002-002, 627-002-002, el WhatsApp del programa. Buenos días, Resistencia. Deberíamos de plantearnos qué partido socialista va a estar gobernándonos, porque pactando con Borrell un puesto con Macron y con Merkel y buscando un puesto en el para Calviño,
no parece que esté buscando una política precisamente que rompa con Bruselas. Y eso nos debe de hacer pensar los límites que tiene todo esto de la democracia representativa, que no es democracia y nos representa poco, porque en realidad lo que se hace en las urnas es darle plenos poderes a personas para que negocien las promesas que nos han hecho. Y creo que no estaban estas promesas de doblarnos ante Europa en el Partido Socialista. Esperemos que un acuerdo con Unidas Podemos mejore esto, pero soy una persona poco optimista. Un abrazo, Resistencia. Sí, van a tener que hacer verdaderos equilibrios, pero porque si no incurrirán en numerosas contradicciones, en ese principio de contradicción. Claro, pero es que la memoria, ¿cómo es la memoria? Me hace gracia porque había hoy un artículo en el periódico El País, firmado, una entrevista que le habían preguntado algunos asuntos a Antonio Hernando. Antonio Hernando, ¿os acordáis del Partido Socialista? El del no es no, luego sí es sí, pero no sé si sí o si no. Y entonces, en este análisis, bueno, venía a cuestionar las mentiras que había lanzado el partido de Podemos para sustentar sus negativas a apoyar a Pedro Sánchez. Claro, y sin embargo, si uno hace un poquito de memoria, dice, hombre, como poco las cosas estarán bastante repartidas. And the Oscar goes to... Si tiene 137 diputados y diputadas el Partido Popular, pues lógicamente el Partido Socialista hará lo mismo que hizo el Partido Popular durante mi investidura, que votó en contra del Partido Popular. Y el otro imposible que está proponiendo el señor Iglesias, que es lo que realmente desea, es que el Partido Socialista y el Partido Popular se unan en una gran coalición para él ocupar todo el espacio de la izquierda. Y eso tampoco va a ocurrir. Nosotros no vamos a apoyar al señor Rajoy para la investidura y tampoco nos vamos a abstener. Tiene que ser el señor Rajoy el que busque entre sus afines ideológicos apoyo suficiente para sacar adelante esa investidura. Si no tiene una mayoría suficiente parlamentaria para poder gobernar este país, el Partido Socialista votará en contra de su investidura. Nosotros vamos a votar no a la investidura de Rajoy y de cualquier otro candidato del Partido Popular, porque somos el partido del cambio, porque somos lo contrario del Partido Popular. Quiero dejarlo claro de antemano, que cuando la gente vaya a votar el 26 de junio, que sepa que nuestro voto nunca, ni por activa ni por pasiva, favorecerá un gobierno del Partido Popular. Porque el Partido Socialista no va a apoyar a Mariano Rajoy como presidente del gobierno ni al Partido Popular. A día de hoy, el Partido Popular no cuenta con ningún apoyo. A día de hoy, el Partido Socialista se reafirma en su voto contrario a la investidura del señor Rajoy. Ay, ya sabéis lo que ocurrió. Luego permitieron al Partido Popular gobernar con su abstención. Principio de contradicción. Así que en efecto la actualidad un día nos despierta de una manera y al día siguiente se contradice con una nueva propuesta. Pero bueno, en fin. Hoy comienza la sesión de investidura, será a partir de las 12 de la mañana y allí podremos escuchar los discursos de Pedro Sánchez para convencer a sus rivales políticos de que apoyen un nuevo gobierno y tendremos que ver qué es lo que promete y qué tipo de gobierno es capaz de hilar en ese discurso donde tendrá que convencer. Bueno, esto en lo que se refiere a la agenda setting. Ahora, si os parece, repasamos las portadas de los periódicos y las portadas de los digitales, pero antes, la agenda de la cafetera, esos otros temas que vosotros queréis que tengan protagonismo en nuestra portada, confeccionada con la ayuda de los oyentes. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad.
y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Porque mientras todo esto ocurre hay numerosas noticias que vosotros queréis que tengan protagonismo y que merecen ser reseñadas y que quedan generalmente sepultadas en páginas interiores en los medios de comunicación, como las informaciones relacionadas con los refugiados, con los rescates en el mar, rescate y precarización de salvamento marítimo. Si seguimos escuchando, leyendo informaciones que pues nos hacen llegar desde Caminando Fronteras, desde las cuentas de Twitter también de Elena Maleno, y en este caso ha habido una polémica sobre esa precarización de los trabajadores de salvamento marítimo que tienen que enfrentarse a nuevos rescates y además con pocos medios, ¿no? Todo empezó porque Salvamento Marítimo publicó un tuit el 19 de julio sobre las 4 de la tarde y entonces hablaba de que había un velero varado en la playa del Prat con 4 tripulantes. Y esto fue muy comentado por Elena Maleno, porque decía, mientras Salvamento Marítimo tuitea imágenes de veleros, hay 3 pateras con 174 personas, entre ellas 35 mujeres y 5 bebés que se juegan la vida en Alborán. Y precisamente ponía el foco en la falta de medios aéreos que puedan encontrar a este tipo de personas, decía, para la búsqueda de estas criaturas, y dice, mientras entra un fuerte viento del levante, y hablaba precisamente de racismo institucional, poniendo el foco en esa precarización que sufren los trabajadores de salvamento marítimo. A eso se sumó también un tuit de Caminando Fronteras, de la ONG de Elena Maleno, que decía, pese a la extrema precarización y la falta de medios, los trabajadores han logrado rescatar a todas estas personas que estaban a la deriva, a estas 174 personas de 3 pateras, entre ellas, insistimos, 35 mujeres y 5 bebés, pero que hubiese sido un rescate mucho más rápido y seguramente mucho mejor que si no hubiese esa falta de medios aéreos para buscar a estas personas que se encontraban a la deriva. Y también relacionado con esto mismo, nos hacíais llegar una información que destacaban desde CEAR, una información del país.com, de la versión digital del diario El País, que decía, España inyecta a Marruecos otros 30 millones de euros para frenar la inmigración irregular. Mientras vemos la precarización de salvamento de los trabajadores de salvamento marítimo, esos medios precarios, nos encontramos con informaciones como esta. Y es que, según el documento que justifica esta inyección de dinero a Marruecos para, insistimos, frenar la inmigración, decían que en este documento se justificaba la inyección de ese dinero en que el dinero servirá, decían, para sufragar parte de los gastos incurridos por las autoridades marroquíes en sus actividades de colaboración con España y toda la Unión Europea en la vigilancia de fronteras y en la lucha contra la inmigración irregular que tiene como destino las costas españolas. De hecho, este tipo de colaboración entre Marruecos y España en este artículo se comparaba también con esos acuerdos que tiene, por ejemplo, la propia Unión Europea con Turquía, ¿no? Esos tipos de acuerdos que sirven pues para intentar frenar la inmigración, pero que, como vemos, las personas se siguen jugando la vida para llegar a nuestras costas en busca de un futuro mejor. A esto, además, se suma la información que nos hacíais llegar de que Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo retoman las operaciones de salvamento marítimo en el Mediterráneo. No sé si os acordáis, pero la mayoría de ONG suspendieron sus operaciones en el Mediterráneo después de cerrarse los puertos de Italia y Malta. Ahora Médicos Sin Fronteras sigue alertando
hablando de que es la ruta migratoria más mortal de todo el mundo. En lo que va de año, al menos 426 personas ya han muerto intentando llegar a nuestras costas, a las costas europeas. En los últimos meses, además, explicaban estas informaciones, la situación se ha visto muy agravada, como ya venimos anunciando, por el conflicto que hay en Libia. Para Médicos Sin Fronteras sería inconcebible, decían, no tratar de evitar que estas personas se ahoguen y llevarlos a un lugar seguro. Y es que los combates en la capital libia han desplazado ya a más de 100.000 personas y dejan a cientos de migrantes atrapados en centros de detención, que, como hemos dicho aquí algunas veces, son centros de detención en los que se encuentran en situaciones incluso también de tortura. Y para terminar la agenda de la cafetera, Isabel Aragón nos hacía llegar una información, en este caso nos llevaba hasta Lugo, hasta Vilalba, y es que una mujer ha muerto asesinada este fin de semana. Fuentes de la investigación indican que todo apunta a que el suceso se trata de un nuevo caso de violencia machista del que se ha hecho cargo la Guardia Civil, y explican en varias informaciones que un hombre sobre el que pesaba además una orden de alejamiento habría asesinado a su expareja en el domicilio de esta localidad de Vilalba, en Lugo, y después se habría suicidado. El hombre de 50 años residía desde hacía poco en esta aldea de Nete de Vilalba y se encontraba en paradero desconocido desde el sábado, cuando un familiar presentó esa denuncia en la Guardia Civil alertando de su desaparición, y después pues se encontró a esta mujer asesinada presuntamente a manos de su expareja. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. All you will take. Bueno, pues como hoy es un día especial, habida cuenta de que en unas horas va a comenzar esta sesión de investidura, el discurso de Pedro Sánchez, que tiene que convencer a la oposición de que merece su apoyo para ser presidente del gobierno, para ser investido presidente del gobierno. Esto sucederá a partir de las 12, por eso el repaso de la actualidad lo vamos a hacer con un poco más de detenimiento sobre la política nacional hoy, aunque quiero que comentemos alguna cosa también con Pilar de la Peña, que merece ser también observada. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Ahora te pregunto, Pilar, por unos sucesos que están ocurriendo en Puerto Rico, de los que habíamos dado alguna pincelada aquí en el programa para que la gente estuviese atenta, porque siguen las protestas allí en Puerto Rico, y te voy a preguntar, pero nos vais a permitir primero que despejemos las portadas de los periódicos. En las portadas de los periódicos en España, como podéis imaginar, tenemos, bueno, Venezuela, porque dado que estamos en un momento sensible de la política española, necesariamente hay que introducir a Venezuela en el debate público, y hay una entrevista de Juan Guaidó, vicepresidente interino de Venezuela, el cargo ya la etiqueta a la que, porque el país sigue siendo gobernado por Nicolás Maduro, las embajadas siguen siendo el cuerpo diplomático acreditado por Nicolás Maduro, de manera que, pero es que, mucha atención, en la portada del ABC, hoy es el día que comienza la investidura del gobierno de Pedro Sánchez, la portada del ABC la ocupa a página completa Nicolás Maduro. La trama de Maduro para burlar las sanciones de Estados Unidos. No sabemos qué es lo que nos están tratando de decir los fantasmas del ABC. Digo, los que se le aparecen por las noches a alguno de los editorialistas. O en la portada del periódico El País metiendo también. Pero bueno, el caso es que ya sabéis que Venezuela y la política española están muy conectadas. Así que en estos dos periódicos pues hacen algunas aproximaciones. Pero el gran tema es la investidura de nuestro país. El PSOE busca cerrar el pacto con Podemos antes del debate, dice el periódico El País en su portada. Negociación frenética para acordar el primer gobierno de coalición de la democracia. La formación de Iglesias aspira a una vicepresidencia, además de ministerios, dice el periódico El País hoy en su portada. Y también negociación, dice Casado y Rivera van a librar hoy un pulso por el liderazgo de la oposición. Esto es muy interesante porque en efecto este va a ser parte de los focos que van a tener hoy interés. Por una parte, la manera en la que Pedro Sánchez ofrece su gobierno, la parte en la que es acogida por Podemos, pero también la parte en la que Casado y Rivera tienen que disputarse esta batalla por el liderazgo de la oposición. También en el periódico El País, México, el nuevo policía fronterizo de Donald Trump. Se ha endurecido en tiempo récord los controles para frenar a los migrantes después de que el presidente Trump amenazase con lanzar una guerra comercial a su vecino, dice el periódico El País, y el refuerzo de los controles y un récord de deportaciones en el mes de junio han logrado aplacar a Trump y han evitado un perjuicio para la economía mexicana, dice el periódico El País. En el periódico El Mundo,
El pacto con Podemos quiebra el plan de Sánchez de virar hacia el centro. Dice el periódico El Mundo. Nos llamaba la atención porque en cierta forma en anteriores titulares parecía que el periódico El Mundo estaba culpando un poco a Pedro Sánchez de no alcanzar acuerdos con Podemos, y sin embargo vemos que ahora se han debido dar cuenta de que el acuerdo es posible. Y entonces para el periódico El Mundo representa un peligro para quebrar el plan de Sánchez de virar al centro, y lo dicen hoy el día de la investidura. El PSOE teme que el acuerdo limite la capacidad para afrontar reformas de Estado y frene la proyección exterior del líder socialista. Los comunes dicen que habrá que hablar del referéndum en Cataluña. ¿Qué ha pasado? ¿Que me has mirado así, María? No, me sorprende ese tipo de interpretación. Pero... Ay, te dejo el micro abierto, Pilar, cuando quieras intervenir, pero... De acuerdo. No, porque me llama la atención, porque llevábamos unas semanas advirtiendo esto, ¿no? Qué raro que el periódico El Mundo esté, en cierta forma, no apoyando el acuerdo entre PSOE y Podemos, pero, digamos, manteniéndose en una distancia tan prudente y tan... discreta posición, ¿no? Y tan discreta, ¿no? Y cuando... Bueno, de pronto hay un pequeño giro de guión, entonces ahora el pacto con Podemos es un peligro para el plan de Sánchez en el centro, de virar hacia el centro. En ese plan de virar hacia el centro siempre es positivo, eso en España, por supuesto, porque virar en otra dirección siempre es de una alta volatilidad, de riesgo. Bueno, también porque lo que decías, ¿no? Parece que se acerca un posible acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y eso pues no gustará a ciertos periódicos, a ciertas élites, y veremos ahora esas presiones sobre Pedro Sánchez a lo largo de toda la semana. Y recortes de urgencia en Canal Sur para atajar la sangría económica. Va en el titular, recortes de urgencia, porque son necesarios y por lo tanto son muy urgentes, para atajar la sangría económica, y además lo hacemos a unos días de agosto, pues para que el ruido sea el menor de urgencia y sangría. De los posibles. Una sangría y urgente, y recortes necesarios, por supuesto, como el gobierno está en manos del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, pues es lo que tiene, que son recortes de urgencia. Y además... Y necesarios para atajar la sangría. Es curioso, ¿no? Lo que pidan virar al centro a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, y al lado pongan una información sobre la extrema derecha, pero no digan que es extrema derecha, ¿verdad? Es algo curioso. Legislatura subasta, dice el periódico La Razón, 80 horas para evitar otras elecciones. Dice, Sánchez e Iglesias imponen el hermetismo en su negociación para cerrar un gobierno de coalición que permitirá al presidente a revalidar en la votación del jueves. Los ministros de Podemos y sus carteras marcan la tensión entre los negociadores y hablan de juego de tronos. Sánchez e Iglesias se reparten los sillones de la Moncloa para cerrar un acuerdo. Dice. Pero lo mismo, ¿no? En Madrid no hay Juego de Tronos ni es el poder a subasta. Ahí son negociaciones totalmente normales. Tiene gracia la manera de verlo y el prisma con el que lo cuentan. Pero además es que yo, si estuviese en el otro lado, en el otro lado político, yo diría, claro que eso es un juego de sillones, claro que nos jugamos sillones. Es que la gente ha votado para que nosotros ocupemos sillones, ocupemos escaños y ocupemos sillones en la formación de gobierno. Es que no hay ningún problema en ocupar sillones. Es que si no ocupas sillones, no gobiernas. Abascal se estrena con el sello Made in Spain y si este es el sello Made in Spain, vamos listos. Y un duro discurso de Cataluña, dice el periódico La Razón en su portada. Lo de Cataluña, en efecto, es evidente que va a centrar parte del debate, pero ha dejado muy descolocado, y por eso decía antes, hablaba de cierto ingenio que ha tenido Pedro Sánchez al colocar como impedimento en la negociación con Iglesias su posición sobre Cataluña, porque ya no puede recibir muchos reproches en esa materia, puesto que puede decir, fíjese que hasta ha sido uno de los vetos, hasta este ha sido uno de los vetos. Bueno, pues esto es la portada del periódico La Razón, que lleva un titular: ¿y si todo era un señuelo? Dice Antonio Martín Beaumont en el periódico de la portada de La Razón. Sí, porque en las últimas horas, en los oscuros callejones de la corte madrileña, se especula mucho con que si todo esto se ha tratado de una cierta teatralización de Pablo Iglesias, que en realidad, una buena negociación... Mira, el otro día me pasó una cosa, os lo voy a contar. Os lo voy a contar porque vosotros sois una audiencia agradecida y yo sé que estas cosas las agradecéis, pero es una anécdota. Pero me pasó una cosa, nos fuimos a casa de unos amigos que tienen piscina, y entonces estaba el pequeño Fer viendo la tele, 7 de la tarde, y digo, es la hora, las 7:30, y acababan de hincharse helados, y entonces estaban viendo la tele, y digo,
o cenamos ahora o ya entre que nos vamos a Madrid, llegamos a casa y todo esto me van a dar las 12:30 de la noche, con lo cual hay que cenar ahora. ¿Cómo le digo yo a Fer, ahora que se acaba de chuzar a helados, que está viendo una película, que se levante y se ponga a cenar? Digo, esto es imposible en esta negociación, o sea... Y entonces llegué y le dije, oye Fer, nos vamos a Madrid. Y entonces me mira y me dice, no, todavía no. Digo, bueno, te doy una opción, si quieres te sientas a cenar, pero como no te sientes ahora mismo, nos vamos a Madrid. Y se fue corriendo. Se fue corriendo. Y entonces, claro, Antonio Martín Mumón viene a hacer un paralelismo parecido, no con su hijo y no con la merienda y no con la cena, sino con el asunto de la coalición. De la coalición, ¿no? Que a lo mejor todo esto ya estaba prediseñado, que a lo mejor la pieza de caza mayor en realidad no era Iglesias, sino Irene Montero en el Consejo de Ministros. Es raro, a mí me sorprendería, no digo que no sea posible, porque en mi pueblo hay un dicho que dice, cuando nace y se le ve la cola, todo el mundo sabe que es niño. Y entonces ahora parece... Y una vez además se lo pregunté abiertamente a Pablo Iglesias. Le dije, tú sabes que se habla mucho de las estrategias tan bien diseñadas de Podemos. Y me dice, sí, a mí a veces me sorprende. Dice, porque tenemos debates que no tratamos, hay temas que no tratamos, que salimos y pues, improvisas y de pronto todo el mundo, qué ingenio de... Y estas cosas es muy típico, ¿no? O por ejemplo, como Vox, que le va bien en las elecciones y todo el mundo diciendo, qué increíble estrategia deben tener en Internet, porque, bueno, a lo mejor tiene algo que ver con que hay un cierto espacio político, mucho desencanto en la derecha, una derecha profundamente corrupta. Hombre, igual ha tenido algo que ver que ha caído el presidente del gobierno, en fin, si le empiezas a añadir, pues a lo mejor es un poquito más complejo, ¿no? Que siempre tendemos a poner en manos de druidas y de genios de la mecánica y de la negociación y de la estrategia. Por eso yo nunca creo en las teorías de la conspiración. Esto lo hablamos muchas veces, ¿verdad, Pai? Que sobre el papel todo parece estupendo, pero somos seres humanos y sobre todo que alguien sea capaz de planear, de planificar al milímetro y que todo salga según lo tenía previsto, es lo que a mí me cuesta entender, que no haya ningún cabo suelto. Yo soy bastante escéptica con respecto a ese tipo de teorías, la verdad. Y sobre todo como hemos visto que funciona en la política española, que va a trompicones. Entonces, hombre, pensar que está todo pensado, que todo está planificado, que todo el mundo sabía que esto iba a suceder, ¿no? Que todo el mundo sabía. Ahora seguramente haya gente que diga, no, yo sabía que la moción de censura iba a salir adelante. Bueno, pues igual los propios actores, los propios agentes sabían menos que tú. O sea, es evidente que los protagonistas tienen más información de la que comparten, eso parece evidente, pero ¿cuál es el grado de posibilidad real que tienen sus bolsillos, ¿no? Eso es muy difícil de saber, porque además, oye, en esto está todo el mundo habla con todo el mundo, aquí todo el mundo especula, y el viernes nadie era capaz de saber que Iglesias iba a dar ese paso atrás. Y es así, y por las conversaciones además que tuvimos con un montón de actores implicados, y todo el mundo, bueno, hacía como, no, y lo que sí que se sabía es que alguien tenía que hacer para desbloquear la situación, porque estábamos en una situación de bloqueo, ¿no? Pero a mí me pasa como a Pilar, no me cuesta mucho creer todas las teorías de la conspiración cuando dicen, esto no lo hace porque en realidad está contactado, está relacionado con no sé quién, entonces por eso haces esto, pero no haces esto, y dices, a ver, eso sobre el papel suena súper bien, pero la realidad es mucho más compleja que todo eso, ¿no? Y las cosas... Y sobre todo, si fuera tan fácil realmente planificar hasta ese detalle las cosas, todo sería planificado, ¿no? Yo creo que hay siempre la variable de la sorpresa o digamos de la propia libre albedrío de las personas, ¿no? Eso yo creo que es muy difícil de planificar. Incluso, por ejemplo, si echas una vista atrás a un año visto lo que ha pasado en la política española, la moción de censura, evidentemente, Pedro Sánchez demostró tener bastante instinto y supo ver que había una posibilidad, pero que estaba tan cerrado, realmente yo creo que pilló por sorpresa a la mayoría, ¿no? Yo creo que ahí hubo cierto factor, por ejemplo, el hecho de que se sumara Junts per Catalunya, pues no creo que fuera tan evidente, y en fin, el PNV también, que había sido aliado, a toro pasado, como dices, es fácil, pero hacerlo antes, incluso la propia convocatoria de las elecciones para el 28 de abril le ha salido relativamente bien a Pedro Sánchez, y era previsible que pudiera mejorar sus resultados, pero no era tan seguro. Es decir, yo creo que hay mucho de aleatorio en todo esto. Sí, dice Almohadilla, la cafetera Investic-Tac. Almohadilla, la cafetera Investic-Tac. Dice, si ya habéis visto el escollo es Pablo Iglesias, no os perdáis ahora
el núcleo duro de Podemos, que es el nuevo relato político en torno a esto. Bueno, es verdad, es muy difícil. Realmente, si todo estuviera prediseñado, para empezar, lo harían igual los rivales políticos, así que sería una batalla muy difícil porque también serían igual de hábiles. Pero puede haber unas ciertas líneas, unas ciertas direcciones en las que puedan entenderse. Pero me cuesta mucho creer que la pieza de caza mayor fuera Irene Montero, como insinúa hoy el periódico La Razón. Pero lo que sí es verdad es que yo creo que en la última semana Pedro Sánchez, no sé si, como decimos, si lo tenían todo planificado, pero fueron bastante hábiles a la hora de colocar el mensaje y poner el foco sobre Pablo Iglesias. Creo que en ese sentido sí que a lo mejor ahí hubo cierta coordinación de los mensajes, y es verdad que llegó un momento que caló bastante, al menos en determinada parte de la población, que Pablo Iglesias era un poco el factor que desestabilizaba. También daba una salida a Podemos en ese sentido, ¿no? Quizá sí que había más teatralidad de lo que pensamos, pero me cuesta a mí también un trabajo creer que había tanto como para que estuviera medida al detalle con ese objetivo toda la negociación. En todo caso, lo que sí que es verdad es que la salida de Iglesias ha devuelto la pelota al tejado del Partido Socialista, así que, desde luego, algo de ingenio ha tenido, de la misma manera que Pedro Sánchez ha conseguido colocar el foco en su visión de Estado cuando ha colocado también a Cataluña como uno de los impedimentos, y de pronto ante la derecha por lo menos se puede presentar como una persona preocupada por unas ciertas líneas rojas. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Yo os decía, hoy tenía interés en preguntarle a Pilar. Veníamos dando cuenta porque algunos medios internacionales como la BBC habían abierto en estos días con informaciones sobre Puerto Rico. Numerosas protestas callejeras que están poniendo en evidencia al gobierno, y todo por una serie de filtraciones de un chat en el que se han visto conductas bastante deplorables de sus gobernantes. Chats en los que se expresaban en unos términos muy violentos, en unos términos muy machistas, y eso ha hecho que la gente salga en masa a la calle. Esto nos parece muy interesante, primero porque es un polo de tensión en el corazón de Puerto Rico, que además en Latinoamérica está teniendo una gran trascendencia, y como digo, medios como la BBC llevan varios días informando de esto a página completa y tiene bastante notoriedad. Aquí en España no ha llegado porque miramos siempre, como recuerda bien Pilar de la Peña, con mucha timidez todo lo que ocurre en el mundo. Pero además de esto revela también, además de la crisis política que ha abierto, revela también el nuevo mundo al que nos exponemos, donde transparencia y opacidad comparten espacio y donde un político tiene que acostumbrarse a ser una persona decente en lo público y también en lo privado, porque todo parte de aquellos mensajes, ¿no, Pilar? Sí, realmente, y mira que en Puerto Rico la situación hay más problemas, hay acusaciones bastante graves de corrupción contra el gobierno, pero realmente lo que ha encendido la mecha de las protestas, y llevan prácticamente una semana entera de protestas y de manifestaciones en la calle contra Ricardo Rosselló, que es el gobernador de Puerto Rico, lo que ha encendido la mecha son una serie de mensajes y de chats filtrados de Telegram entre él y sus colaboradores más cercanos, en el que realmente el lenguaje y la forma en la que se refiere a los problemas y a las personas que marcan el día a día en Puerto Rico es machista, es homófoba, es decir, le han acusado de todo tipo de comportamientos, pues por lo menos cuestionables, y esto realmente ha hecho que la gente pues salga en masa a la calle para protestar contra él. Su reacción de momento es aferrarse al cargo. Veremos si es capaz. Lo último que ha dicho es que no se va a presentar a la reelección, pero le queda todavía año y medio de mandato hasta el 2020 y que pretende seguir. Ha hecho un comunicado pues muy de lo que vendría a ser el intento de contener daños, y lo que ha anunciado es que todas las demás personas que estaban involucradas en los chats van a dejar sus puestos, pero él se mantiene de momento hasta 2020. Eso ya os digo que es la intención y la respuesta del gobernador. Veremos a ver si con esto se suavizan las protestas, que es improbable porque la gente y la población local pues tiene claro que él es el responsable. Además, en la mayoría de los chats él es el que protagoniza pues las expresiones más duras, ¿no? Por ejemplo, con respecto a muchas mujeres las califica de putas o de gatitas, un lenguaje bastante pues mezquino, y la forma incluso de intentar de abordar las cuestiones ha dejado al descubierto pues un personaje, lo que dices, ¿no? Con una cosa es el comportamiento público y otra es el comportamiento privado. Fíjate que aquí, como en España, hemos visto además que se han difundido conversaciones privadas en diferentes chats, algunas con tonos muy elevados, y bueno, ha habido siempre una cierta consideración a que el debate privado
no tiene por qué afectar al debate público, al comportamiento público, ¿no? Pero esto en Puerto Rico está cambiando, el polo de esto está girando, se está dando la vuelta, hay una enorme tensión. De momento, bueno, hay una cierta consideración, hoy veo que ha llegado a la portada de Público.es también, hay una cierta consideración de que el gobernador de Puerto Rico ha cedido ante esta enorme presión de la calle y no va a ir a la reelección tras la filtración de este chat homófobo y sexista, pero en todo caso, como dice Pilar, pues quedaría año y medio y las protestas no parecen calmarse en torno a esto después de esas afirmaciones. No parece que las quejas se hayan calmado. Pero a mí lo que me interesa es esta faceta, ¿no? De lo público, lo privado, la manera en la que hoy termina todo filtrado, termina todo en el debate público más tarde, más temprano, ¿no? Claro, al final estos chats y estos mensajes lo que revelan es, digamos, la personalidad, la verdadera personalidad del gobernador, y eso es lo que realmente ha alterado y, digamos, ha hastiado a la gente hasta el punto de salir a la calle, ¿no? El ver que la persona que te dirige pues piensa así y se dirige así a sus colaboradores y digamos que tiene esta actitud en privado. Esto me recuerda un poco lo que hablábamos hace unas semanas cuando se comentó que Jeremy Hunt, uno de los candidatos a primer ministro británico, había consumido cocaína y lo había reconocido. Son esas facetas que es verdad, ¿no? Empieza a cuestionarse también, o no a cuestionarse, sino a interesarse sobre el perfil humano, no solo político, de los gobernantes. Empieza a ser noticia, empieza a ser tomado en consideración por los votantes. No vale solo con que tu gestión pública sea más o menos buena, sino que también se empieza a exigir un comportamiento personal, privado, en la vida privada, pues se empieza a exigir ciertos estándares, lo cual pues no parece en principio negativo. Lo que pasa es que sí es verdad que abre un mundo y abre una puerta a una serie de consideraciones a las que hasta ahora no estábamos acostumbrados. Porque en todo caso, bueno, es un debate básico, ¿no? Si uno debe comportarse tal y como es en privado, debe comportarse en público y viceversa, de forma diferente, ¿no? Si es aceptable que uno sea de otra manera o se comporte de otra manera. Claro, también luego en la esfera privada también de vez en cuando, se podrán cometer bromas. Yo recuerdo, por ejemplo, aquellos mensajes sobre Pablo Iglesias en que se filtró con unos comentarios también no muy acertados hacia Marilo Montero. Él pidió disculpas también, se trataba de unas conversaciones, pero ahí están. Es verdad que todo el mundo pues puede quedar un poco a expensas de eso, ¿no? De que una broma sea malentendida o que realmente tenga una serie de comportamientos en la esfera privada que no sean admisibles desde el punto de vista público. Oye, y tengo un debate muy interesante para la sobremesa de la cafetera. Que es este ratito en el que en la cafetera aparcamos las portadas de los periódicos por un momento y servimos un poquito más de café y nos quedamos hablando de la vida y de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Esto abarca muchas veces noticias, pero a veces simplemente hablamos de cosas más propias del día a día. Y entonces os quiero trasladar una cosa. Resulta que Vueling hace 24 horas impidió la entrada, el embarque de una chica porque llevaba un body escotado. Y entonces llegó a la puerta de embarque, estaba entrando en el avión y una empleada de la compañía le dijo que no podía acceder así al avión. Se montó un pequeño revuelo, la señora se fue y llamó a la Guardia Civil y le impidieron subir al vuelo. Esto ha provocado una enorme polémica hasta el punto de que el vídeo lleva 300.000 reproducciones en Internet, ha obligado a la compañía a dar explicaciones. Lamentables las explicaciones, por cierto, verdaderamente bochornosas, grotescas, me parecen tan escandalosas como la propia acción. Es una patética explicación, una aclaración lamentable, como digo, porque para Vueling han contestado diciendo que es que únicamente le dijeron que se tapase porque estaba tratando de subir al avión en bañador. Que sospecho que a lo que se refieren es que ella llevaba no sé si era un body escotado o la parte de un bañador y llevaba unos pantalones colocados encima o algo así, con un bañador, lo que fuera, la razón que fuera. Una señora, no sabemos atendiendo a qué, montó esto. Lo grabaron en vídeo, esto ha quedado recogido en vídeo. Que va a subir.
La pobre chica está guapísima. La pobre chica está guapísima, iba con un grupo de amigos que empezaron a protestar, a decir, pero ¿qué está usted diciendo? La gente del vuelo, varias personas le ofrecieron ropa para que se pudiera tapar, y aunque se puso ropa, no la dejaban subir, porque ya, como se había montado lío... Vamos a poner una reclamación, pero ya. Si la ponemos toda la chica. Por favor. Es que no se lo quiero. Te llamo del cine de la de 84. Necesito que venga la guardia civil. Sí, porque están aquí que quieren pasar dentro del avión y por eso vamos a juntar el vuelo. Necesito que vengan rápido, por favor. Necesito que vengan rápido, por favor, decía esta trabajadora de Vueling, que, como digo, pues estaban impidiendo el acceso. Fijaos la respuesta de Vueling. Las condiciones de transporte de Vueling y de la mayoría de los transportes colectivos, dice, se aplican de manera igualitaria a hombres y a mujeres. Están diseñadas para defender y proteger la seguridad de todos los pasajeros a bordo. Bueno, yo le contesto a los señores de Vueling que hay que ser zoquete para permitir a alguien que escriba esto de entrada, porque no alcanzo, y no creo que nadie con dos dedos de sentido común alcance a comprender en qué hace peligrar la seguridad de los pasajeros a bordo que alguien suba vestido como quiera. Porque además vemos, si nos ponemos subjetivos como se han puesto ustedes en las vestimentas, a lo mejor tampoco nos gustan las vestimentas de sus trabajadores. Pero además, dice Vueling, para regular su comportamiento en beneficio de todos. Estas condiciones establecen poder denegar el acceso a pasajeros cuya conducta no se adapte a dichas condiciones. ¿Nos pueden explicar cuáles son las condiciones por las que se le ha denegado el acceso que ponían en peligro la seguridad de los pasajeros a bordo? Y añade, la pasajera iba en bañador. La respuesta a la petición de la agente de handling ha sido abusiva y es la única razón por la que se ha decidido llamar a la autoridad competente y que no volase. Es decir, que una vez se monta revuelo porque no la dejan acceder al avión, entonces la trabajadora de Vueling se pone nerviosa y llama a la Guardia Civil porque cree que gente así que ha montado lío no puede montarse en el avión porque donde hay lío pues se garantizan problemas. Sea como sea, la respuesta posterior, el problema es de partida y Vueling, en lugar de reconocer el enorme error que ha cometido, pues sale con esta, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece a vosotras? Bueno, yo creo que la respuesta es bastante torpe, ¿no? Como decías, y es curioso, ¿no? Que este tipo de aerolíneas que sean tan estrictas con cosas tan menores y que no lo sean con otro tipo de cuestiones, ¿no? Con esos retrasos y con esas condiciones en las que se ven sometidos muchas veces los propios pasajeros y que tienen que hacer quejas serias. Yo creo que esto, hombre, que seas tan estricto con cosas tan mínimas y no lo seas con otras, hombre, pues deja bastante que desear como compañía. Mira, yo creo que con respecto a la seguridad aérea, es verdad que a veces tendemos a pensar que los aviones pues son un autobús o son digamos un medio de transporte digamos más habitual, pero es verdad que son muy estrictas las normas de seguridad en los aviones. Es decir, por ejemplo, sí que tienen derecho por las leyes de aviación, si una persona entra borracha, pues a denegarle el paso o incluso a inmovilizarla si se emborracha durante el vuelo. Lo que sí cuesta trabajo creer es en qué afecta a la seguridad el que una persona vaya en bañador, ¿no? Y claro, además dices, bueno, fue la actitud de esta persona, claro, pero si tú la dejas subir en bañador, probablemente no hubiera habido ningún problema, ¿no? Porque si nos ponemos así, a lo mejor causa es más problemático para la seguridad las mujeres que van con tacón de aguja, o otra serie de consideraciones y de digamos de vestimentas que podrían dificultar incluso la evacuación de un avión, ¿no? No parece entendible en ningún caso que el tema sea el bañador. Yo te voy a dar mi opinión, que parece bastante obvia. El problema es que muy probablemente, es mi opinión, pero muy probablemente Vueling no deja llevar cierta indumentaria para no incomodar a otros viajeros. Es decir, me cuesta creer que esto tenga que ver con la seguridad. Otra cosa es que una vez, como dices, una vez impedida la entrada, se monte revuelo y ahí sí ya apliquemos el protocolo de seguridad que sea conveniente para los casos y no dejar subir a un grupo de personas porque han discrepado. Pero la que está representando un problema para la seguridad es la gente que no ha dejado entrar a esa mujer por una razón de indumentaria. Porque además, todavía cuando alguien entra completamente con el cuerpo completamente cubierto, pues puedes decir, no sé, con un
pues con un velo de estos de Afganistán, pues puedes decir, es que problemas de seguridad porque no veo, con un burka, porque no veo el interior de lo que lleva, porque me resulta difícil por razones de seguridad o tal. Más difícil de justificar es que lo hagas por razones morales, que también podrías hacer ese debate, pero cuando de lo que estamos hablando es de que alguien lleva un tipo de ropa que a ti te parece inconveniente, desde luego lo que no puedes atribuir a esto son razones de seguridad, que es lo que ha hecho después la persona que ha contestado en Internet. Pero a mí me gustaría saber a quién temen ofender. ¿Cuál es la razón exacta? Porque tampoco estamos diciendo que haya entrado una persona en tanga como Borat. No es una cosa que digas, no es que me llame la atención la indumentaria, me parezca que sea escandalosamente, que ya me parecería un tema difícil de defender, porque más me ofenden a mí cuando van vestidas de monjas. Pero eso es otro problema. Y sin embargo, si hay alguien que se pueda sentir ofendido, a lo mejor el que no tiene que entrar el vuelo, o a lo mejor el que no sabe convivir en sociedad, es esa persona. Porque sinceramente que alguien, por mucho que lleve un bañador, o una prenda de ropa, o un body, o como le quieras llamar, porque ¿quién eres tú para tomar? No sé, me parece bastante escandaloso, pero que también revela un poquito cómo está nuestro tiempo. Ahora, os leo algunas de las respuestas, porque a la gente no le ha gustado mucho. Sois unos subnormales, a ver gilipollas que los bodys no explotan, Vueling canceled, pero qué seguridad ni qué narices, en verano la ropa normal está escotada, sois del Opus Dei, qué puto asco de compañía, que dice Vueling que ha evitado una catástrofe aérea o algo así porque ha detectado un bombing, en fin. O sea que... Y el vídeo tiene más de 300.000 reproducciones, o sea que al menos sí que la sociedad está bastante despierta ante este tipo de atropellos. Y luego Vueling no está siendo un buen verano para Vueling, porque hace unos días leía en toda la prensa británica, se hacía eco de que Vueling había sido señalada como la compañía aérea más impuntual para vuelos al Reino Unido, es decir, la que había acumulado más retrasos en todo el año 2018 y bueno, ya estaba un poco en el ojo del huracán por este aspecto. No creo que esto precisamente contribuya a mejorar su imagen. Claro, por eso decía que este tipo de compañías igual tendrían que enfocarse más a mejorar como compañías, a mejorar ese tipo de deficiencias que tienen antes que quedarse en este tipo de cosas que son mínimas, ¿no? Y luego, claro, lo que dice Lucía Alfaro. Y encima tenéis la poca vergüenza de responder. Porque esto es discriminación pura y dura. Discriminación pura y dura. Es una estupidez de negar el embarque con esa excusa. Y además es difícil que no lo sepan, porque si lo saben, son imbéciles. Y si no lo saben, son imbéciles. Así que resulta... En fin, difícil de creer y que se hayan... Bueno, es una cosa, a mí me resulta bastante grotesco. Y la manera en la que han respondido, pues todavía peor. Y encima, además, van respondiendo cada vez que un medio de comunicación tuitea la noticia, van respondiendo en el timeline para que figure, para que se vea bien clara cuál es la respuesta de la compañía. Pero si el problema es que la respuesta de la compañía es una normalidad, entonces... Es que además esto también revela lo que nos queda por avanzar, ¿no? En ciertas cosas. Algo que también ha sido muy comentado, fue muy retuiteado, fue un tuit que puso Ibai Arvide, este periodista que está en Atenas, decía en Italia, han publicado un artículo destacando que durante su declaración ante la Fiscalía, Carola Rackete no llevaba sujetador. Y decía, en serio, tíos, ¿qué os pasa? ¿Qué mierdas os pasa? ¿No? Y son pues este tipo de cosas que son anecdóticas, pero que revelan lo que nos queda por avanzar y que hay personas que no asumen que el mundo en el que viven no es el mundo en el que ellos querrían configurarlo, ¿no? Sino que es un mundo que ya ha superado muchísimas cosas y que, bueno, si ellos se quedan atrás es su problema, pero el mundo sigue avanzando, ¿no? Mira, lo lleva hoy Público.es también en su portada este asunto, la mujer que denuncia que Vueling le impidió subir al avión por llevar un body, pero esta es la típica cosa que se va a convertir en una crisis, como es natural, en una crisis para esa compañía, en una crisis de reputación, porque ha sido una cagada. Y en lugar de salir y defender que era una cagada, pues han seguido todavía dando más en la herida. Bueno, en el diario.es, en el digital, el PSOE y Unidas Podemos concluyen sin acuerdo el primer día de negociaciones, dice el diario.es. De momento, Sánchez va a afrontar la investidura sin tener cerrado un acuerdo. Así que el bebé nacerá, nos dicen, pero nacerá con dolor. Nacerá como todas las... Nacerá con dolor el jueves. No sé, veremos a ver, porque nadie sabe. Nadie sabe. Más. Sí, estaba todo teatralizado. Hay que reconocer que lo están haciendo con maestría, que ni Hitchcock, podía realmente... Son muy buenos actores. Planear esto realmente.
Bueno, pero es que, claro, efectivamente tienen una dilatada experiencia. El Confidencial.com, PSOE y Podemos fuerzan la negociación hasta el final ante la investidura de Pedro Sánchez. Dice el Confidencial.com, las negociaciones siguen abiertas. Así que en la última hora también de los digitales, pues en líneas parecidas. Y en Infolibre, Sánchez medirá su discurso de investidura para hacer posible la coalición, el gobierno de coalición de izquierdas, el primero desde la República. Que esta es una etiqueta, lo destacábamos al principio del programa, pero es una etiqueta que va a condicionar muchísimo la legislatura, tanto para la oposición, para la derecha, como para los integrantes de esa coalición, si es que termina finalmente produciéndose, porque luego a ver cómo sigues defendiendo la reforma laboral que impulsó el Partido Popular. Pero luego hay otra cosa que es un poco preocupante. Si realmente todo esto está teatralizado, o aunque no esté teatralizado, es decir, sea una negociación y que al final terminen llegando a un acuerdo, pero ahora mismo parece que el asunto está un poco en el juego de la gallina, ¿no? Que decían los anglosajones, que es esto de dos coches o dos conductores que van directos a entre sí, y el primero que da el volantazo es el que pierde. Ahora mismo parece que está en ese punto la negociación, a ver quién es el que da primero su brazo a torcer, y esto es un poco preocupante de cara a un futuro gobierno de coalición, en el que vas a tener que ponerte de acuerdo, en el que vas a tener que afrontar muchas crisis de la mano. No parece que sea la mejor base para que el primer gobierno de coalición, si es que finalmente tenemos un gobierno de coalición, que además hay que recordar que va a estar en minoría, que no va a tener mayoría parlamentaria, con lo cual va a necesitar pactos y consensos, que eso no hay que olvidarlo. Realmente es un poco preocupante y un poco triste que estas sean las bases. Bueno, yo creo que va a ser un gobierno basado en la política posibilista. Veremos también, yo creo, hablabas tú de la reforma laboral. Bueno, no creo, ¿no?, que le den, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo a Unidas Podemos, pero bueno, veremos un poco qué equilibrios consiguen de aquí al jueves. Y bueno, seguramente no mañana no salga adelante la investidura, sino que en todo caso pues salga el jueves. Pero bueno, es política española. Bueno, pues vamos a ir viendo en las próximas horas, iremos observándolo. Gracias. Seguro que nos sorprende. Gracias, Pilar. Gracias, María. Gracias a todas. Gracias a vosotras. Nos vamos. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Ya sabéis, hoy sesión de investidura, es decir, moción de censura. Pues sí que ha empezado rápido. Pensaba que ibas a decir mocedades. No sé por qué. Los mozos. Sesión de investidura. Ay. Y el hashtag almohadilla La Cafetera, InvestTicTac. Gracias a todas. Adiós. Hasta mañana. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.